Bienvenidos a todos al webinar de pensiones 2025. Empezamos con un par de minutillos tarde, pero seguro que acabamos a y media. Gracias por uniros. Creo que hay unos cuantos, por lo menos. Y, y nada, vamos a hablar de por qué es una locura en estos momentos jugártela a depender de la pensión pública del Estado, tal como pone el título de la primera diapositiva. Os vamos a meter un poco de miedo y luego os vamos a explicar cómo podemos, bueno, pues tener una pelota de ahorro privado de una manera lo más eficiente posible para no depender de la pensión pública del Estado, o, bueno, o no depender demasiado de la pensión pública del Estado. Vamos a ver si puedo pasar. Estoy intentando pasar, a ver. Bueno, así sí puedo, parece que pasa la diapositiva. Bueno, el primer tema que os quería hablar es de un ejemplo concreto. No quiere decir que los que estéis aquí tengáis el problema de Juan, pero hay muchos Juans por ahí y creo que es un ejemplo bastante dramático. De hecho, no tiene mucha gracia, pero, pero bueno, vamos a hacer un ejemplo de un autónomo. Hay no sé cuántos, 3 millones de autónomos, cada vez más machacados, pero ahí siguen. Y es muy habitual. Juan podría ser perfectamente un profesional con una actividad física importante y con una remuneración por su trabajo bastante atractiva. Y ha cotizado más de 35 años. Se supone que con ello recibes la pensión completa, tu pensión pública de la Seguridad Social. Y lo que ha venido ocurriéndole a muchos autónomos, como Juan, que puede ser un fontanero, un carpintero, con unos buenos ingresos, como digo, es que han cotizado siempre por la base mínima. De hecho, creo que la estadística es alrededor del 85-90% de los autónomos han venido cotizando por la base mínima antes de que se haya instalado hace poco un sistema de tramos. Bien, pues cotizar por la base mínima es muy baja, ¿vale? Son pues, las cantidades que aparecen ahí, entre paréntesis. Pero estamos hablando de los 1.000 euros antes del sistema de tramos. Entonces, un autónomo como Juan, que cotizó 36 años por la base mínima, cuando digo antigua es que hasta hace poco era, no había un sistema de tramos como ahora, que está basado un poco también en los ingresos, tendría una pensión entre 800 y 950 euros. Y bueno, pues vosotros con la inflación me diréis a dónde vas hoy en día con esos ingresos. Incluso conozco casos todavía más sangrantes, porque históricamente ha habido incluso cotizaciones menores y es habitual relativamente habitual para algunos autónomos, por lo menos, que hayan cotizado incluso 40 años o más y la pensión que les queda final es de hecho menor a lo que he puesto ahí, pues de 750 euros mensuales, después de haber trabajado 40 años. Y esto lo importante que hay que entender es que, tal y como funciona el sistema público de la seguridad social, de las pensiones públicas, no es tan importante a veces los años, sino la base por la que se cotizó. Y este es el problema de no pocos, de no pocos autónomos, o bueno, también ha habido asalariados con, con cotizaciones bajas, porque han tenido sueldos bajos toda su vida profesional. ¿De acuerdo? Entonces, este es un ejemplo de lo que puede ocurrir con la pensión pública. Vamos a ver, tenemos un gran problema en Europa en general, pero en España pues en particular. Y os quiero dar unos datos porque creo que son muy importantes. Hay mucha manipulación muchas veces con las estadísticas, con los datos. Os queremos dar datos ultra objetivos y vosotros os hacéis vuestra composición de lugar. Pero bueno, este cuadro que veis aquí, de acuerdo, es el déficit fiscal de España. Estas son las cuentas públicas, ¿de acuerdo? Todos nosotros contribuimos a los ingresos y luego hay unos gastos que ahora veremos el reparto cómo está en este momento. Pero lo que veis ahí es que
realmente somos una gran familia manirrota. Como veis ahí, llevamos ya 17 años y sumando, porque no hay propósito de enmienda. En 25 vamos a tener déficit y en 26 también, y eso que la economía va como un tiro, dicen. Entonces, bueno, pues ahí veis la situación. No cuadramos las cuentas desde 2007, ¿de acuerdo? No hemos cuadrado unas cuentas. O sea, vamos al camino de los 20 años, vamos a imaginaros una familia que lleva gastando más que lo que ingresa durante 20 años, pues no es sostenible. De momento, en el caso de las cuentas públicas, nos están fiando, ¿de acuerdo? Nos están fiando, pero esto no quiere decir en absoluto que esto no es sostenible, evidentemente, y si seguimos por esta senda y no hay propósito de enmienda, pues lo que veremos es, seguro, problemas no tardando demasiado. Ahora os quería dar otra estadística, disculpad que pasa muy rápido las diapositivas, sobre el gran problema. Le pedí a ChatGPT que me hiciera este gráfico, pone ahí comparación humorística, no tiene humorística, no tiene nada, o sea que como veis la inteligencia artificial, pues bueno, funciona, yo he comprobado los datos y más o menos son correctos. Bueno, ahora hablaremos de los datos de este gráfico, pero creo que son muy interesantes y muy representativos del problema que tenemos en general con las cuentas públicas como país y las pensiones en particular. Y he querido hacer aquí un ejemplo muy concreto de lo que es una familia media, ¿vale? Que son los datos en el lado izquierdo, las barras en azul, y en el lado derecho tenemos las cuentas del Estado. EST es por Estado y FAM es una familia típica. Vale, lo de la izquierda es un promedio. Evidentemente, pues no sé, en mi caso el tema de la comida seguro que es más que el de la vivienda, ¿de acuerdo? O el del transporte. Y cada caso será. Pero bueno, esto es un promedio basado en estadísticas de gastos. Bueno, hay diferentes estadísticas y como os digo, pues es un promedio. Hay mucha sorpresa en el lado izquierdo, pues la mayor parte de los ingresos de las familias, casi una tercera parte en promedio, pues se va a la vivienda, sea en alquiler o en compra con hipoteca, etcétera. Y luego, pues las otras grandes partidas son normalmente comida, transporte, cada vez más entretenimiento, que se lo puede permitir. Y bueno, sobre todo también si hay familias, pues la educación puede ser una partida importante. Y estas son las grandes partidas, ¿de acuerdo? En el caso de las familias. Y ahora vamos al caso de las cuentas públicas, las cuentas de todos, las cuentas del Estado. Y lo que estáis viendo ahí, y os ha ido subiendo mucho, es que las pensiones, contando todo, no solamente son las pensiones contributivas públicas, hay más partidas, pero esto es una foto, digamos, actual, de datos actuales, se están comiendo pues, más del 40% del presupuesto del Estado, de todo lo que es impuestos que recaudamos y el gasto, dónde lo dedicamos. Y bueno, creo que no habrá sorpresa ahí, pero además de pensiones, pues la otra gran partida es sanidad, la otra gran partida es educación, y bueno, y luego está, claro, el tema de los sueldos públicos de los funcionarios, que vamos ya por los 3,5 millones, y eso que se supone que la tecnología y la IA hace mucho más eficiente muchos trabajos administrativos que encontramos en los sueldos públicos. Pero bueno, como veis ahí, esto es donde se va el dinero, y lo que queda remanente es poquísimo. Infraestructuras y luego otros, pues ya veis. Entonces, esto es muy importante, mucho más importante de lo que pueda parecer, porque pone de manifiesto que actualmente creo que nadie, ningún partido político, da igual el que está en el poder, quiere realmente tocar, o si lo hace tiene un coste político importante, el tema de las grandes partidas, educación, sanidad, sobre todo pensiones, ¿de acuerdo? Entonces es que no hay maniobra, esto es muy importante, esto es como, bueno, pues el presupuesto familiar, si empezamos a tener problemas, como tenemos como hemos visto en los déficits públicos, lo que estamos viendo aquí es que se habla mucho ahora, pues vamos a hacer vivienda pública, vale, ¿dónde está el dinero para la vivienda pública? Porque de las pensiones no saldrá, de la sanidad tampoco, de la educación tampoco. Entonces el problema que tenemos es que, pues como en un presupuesto familiar, ¿de acuerdo? Si estamos apretados, pues podemos ir a la parte de entretenimiento u otros, pero como la parte de vivienda sea una parte muy importante, a lo mejor más de ese 30, a lo mejor el 40 o más, como hay casos, y la comida, etcétera, pues es que hay muy poquito de donde ajustar. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente
como país y como Estado, ¿de acuerdo? Y el problema es que esto va a peor, porque con el envejecimiento de la población vamos a tener más gasto en pensiones y más gasto en sanidad, que son las dos grandes partidas de gasto públicas. Ahora vamos ya más concreto al tema de las pensiones. Os quería aquí también dar unos datos. Estos son, al final, son datos objetivos, ¿de acuerdo? Ministerio de Seguridad Social. Y son, esto lo ha preparado, me parece, el Instituto Santa Lucía, y ha hecho un estudio muy reciente y está muy bien, pero bueno, es un poco técnico a lo mejor para la mayoría de vosotros, pero lo importante que quiero que veáis aquí en este cuadro es el agujero este que hablan de las pensiones públicas. Pues aquí lo tenéis. El agujero realmente bien calculado, y ahora no, bueno, pues, no quiero entrar en detalles técnicos, pero realmente como está bien calculado es la columna de la derecha, ¿de acuerdo? Ese es el saldo real. Y como veis, pues desde 2018, perdón, pues sigue, empieza a ser una cantidad muy importante. ¿Cómo se está pagando este déficit? Pero antes del déficit quería comentaros algo importante. Esto realmente es, sabéis que los asalariados, los autónomos, contribuyen para su pensión, bueno, para su pensión pública. Y eso son las contribuciones, esos son los ingresos del sistema, que están orientados a pagar la pensión pública, ¿de acuerdo? Eh, y luego tenemos el dispendio, los gastos en pensión pública. Y este déficit, perdona, este déficit que veis ahí de 33.000 millones en 2018, 47.000 millones en 2020, 2022, 54.000 en 2023 y prácticamente 60.000 millones ya el año pasado, ese es el agujero famoso de las pensiones públicas, es decir, las contribuciones de los asalariados, autónomos, etcétera, no está siendo capaz de pagar el incremento enorme que está habiendo en el gasto en pensiones públicas. Y de nuevo esto está ya en una senda pues complicada. ¿Qué se está haciendo? Pues lo que se está haciendo es coger dinero de otros sitios, ¿vale? Para pagar las pensiones públicas. Pero no es un sistema sano, no está saliendo de las contribuciones de los asalariados, entre otras razones porque, como sabréis, a pesar de que está habiendo mucho bueno, el crecimiento de empleo, hay más cotizantes que nunca, la realidad es que muchísimos de estos cotizantes pues, son inmigrantes con puestos de trabajo con una remuneración baja, de 1.000 euristas, 1.500 euristas, eso es en la parte mollar, y claro, esta gente pues está contribuyendo, pues no sé, cálculo, pero puede ser 300 euros al mes, claro, con ese tipo de contribución a la seguridad social es difícil, lógicamente, cuadrar las cuentas, que se puedan pagar las pensiones que cada vez pues, son mayores, cada vez hay más gente, y bueno, de momento el gobierno actual pues, ha decidido indiciarlas al IPC. Y esto, pues bueno, es un tema que podemos hablar también, pero que no parece muy sostenible tampoco. Quería comentaros sobre el gran problema. El problema, de hecho, es mucho más serio de lo que parece. Hay un estudio muy bueno que ha salido publicado hace nada, una semana. Lo han publicado tres personas, una de ellas es española, es Garicano, que era bueno, el ministro, no sé si lo conozcáis, pero bueno, era el potencial ministro de Economía de Ciudadanos, estuvo en este partido político, en Ciudadanos, y ha trabajado mucho en Europa, en universidades en Londres, etcétera. Y bueno, es un economista muy reconocido, y junto con otros dos colegas y con datos de Eurostat han preparado algo que yo creo que es muy realista, porque la deuda que realmente estamos acumulando en Europa es mucho mayor de lo que realmente se está diciendo. Es muy habitual hablar, y lo veréis en las noticias, que la deuda de España pues es alrededor a lo mejor del 100%, ¿no? Que se ve que es la línea gris de la izquierda, ¿no? Y que, bueno, empieza a ser ya muy alta, del 100%. Bueno, quiere decir que del PIB, que el PIB es lo que generamos todos como país todos los años, ¿de acuerdo? Entonces tienes una deuda igual a lo que generas en un año, acumulada, sobre la que tienes que pagar intereses. Bueno, pues se habla mucho de ese 100% o ciento y pico por cien, algunos países como Italia incluso pues peor, y fuera de Europa hay países como Japón que incluso tienen deudas públicas mucho más altas sobre el PIB, sobre lo que producen como economía,
Pero aquí hay un tema muy interesante que tiene mucho que ver con el sistema de pensión pública que tenemos, por ejemplo, en España, que en este gráfico, como veis, somos los líderes, pero por mal, los líderes negativos, que es el compromiso que ha adquirido el Estado con las pensiones públicas futuras. Los derechos acumulados, pues por todos los que estamos aquí, por mí mismo, por todos los que estemos aquí, que estemos trabajando y estemos contribuyendo, estamos acumulando unos derechos, ¿de acuerdo? De pensión. Bien, pues esos son compromisos para el Estado, ¿de acuerdo? La pensión que me van a pagar a mí, pública y a otros muchos, millones de personas que se van a jubilar en los próximos años, más los que están cobrándola ya y seguirán cobrándola durante años, esos son los derechos que tiene o los compromisos que tiene adquiridos el Estado. Y en este caso es importante contarlo realmente en la deuda, porque es deuda. Y de hecho puede ser una deuda tan complicada, digamos, de gestionar como la pública, la que viene, digamos, la que son bonos, ¿no? Bonos y letras que emite el Estado, pues para sufragar esa deuda. Bien, pues porque esa deuda, pues esos bonos hay que pagarlos, por supuesto. Si no los pagas, pues tienes problemas como los de países como Argentina y otros que al final pues son unos parias internacionales eh, porque no pagan sus obligaciones, ¿no? Sus bonos emitidos. Pero es que el tema de las pensiones, pues como veis, es complicado para un Estado decir que ahora pues voy a hacer un recorte gordo, pero es que el compromiso es gigantesco, ¿de acuerdo? Y va a ir a peor. De hecho, un economista muy conocido, Juan Ramón Rayo, comentaba sobre este estudio, y, porque esto está con datos de Eurostat a 2021, como veis aquí, pero si cogiéramos datos más o menos estimados a 2024, probablemente esta deuda de España seguiría siendo el líder cada vez con más diferencia y él estima que estaría por el 700%, ¿de acuerdo? Y subiendo rápido. O sea que tenemos un gran problema, esta es la realidad. No quiere decir que no vaya a haber pensiones, las habrá, pero es muy probable, por no decir totalmente seguro, que van a ser bastante menores que las actuales, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a comentar un tema importante que es el siguiente. A ver si consigo manejar esto, a ver si consigo bajarlo. Ahí estamos. Lo que yo he llamado ahí en el título, medidas civilinas para recortar las pensiones públicas en los últimos años. De hecho, yo creo que aquí hay medidas desde 2011, o sea que son 14 años de medidas civilinas donde que las han tomado tanto los diferentes partidos políticos que ha habido en gobierno, o sea que no es un tema, puede haber matices, pero es un tema, digamos, que tienen que enfrentar todos los gobiernos y es el problema de las pensiones futuras, lo que estábamos viendo antes, los compromisos. Y lo que está viendo es, y esto es algo que pasa desapercibido, la gente pues habla así, bueno, ahora mira la inflación, nos suben como las pensiones como la inflación, qué bien, ¿no? No perdemos poder adquisitivo. Bueno, pero resulta que está habiendo un montón de medidas que, como digo yo, usamos, digamos, civilinas para recortar las pensiones públicas futuras, sobre todo, ¿de acuerdo? Eh, y yo tengo aquí contabilizadas 9. No me voy a centrar en todas, porque algunas además son algo técnicas y de eso se aprovechan los gobernantes, los políticos, que son técnicas y las meten doblada y no tienen mucha repercusión en medios muchas veces, pero bueno, hay algunas que son bastante sencillas de entender. Una es, oye, para cobrar el 100% de la pensión, pues se eleva el número de años, ¿de acuerdo? Eran 35, la idea es irlo elevando, ¿vale? Eso creo que es fácil de entender. Si no, pues cobras menos, ¿de acuerdo? Segunda, esta es otro clásico, que se ha alargado el periodo de cálculo de la pensión de 15 a 25 años. Bueno, pues esto es claramente, se ha hecho con toda la mala leche para calcular que si coges 25 años se reduce la base de cálculo, ¿de acuerdo? Porque hay salarios, digamos, menores, ¿de acuerdo? Entonces, al coger los últimos 25 años, entonces habla incluso ampliar a 30 y bueno, yo creo que esa es una de las que viene, que es que se va a ampliar a lo mejor en toda la vida de contribución, ¿de acuerdo? Entonces ahí te encontrarán los sueldos a lo mejor medio ridículos que hayas podido tener cuando tenías 20 años o 20 y pico años,
los sueldos de entrada en el mundo laboral, ¿de acuerdo? Y eso te va a reducir la base de cálculo, por tanto, te reducirá tu pensión futura. Otra medida, bueno, pues es el tema de la edad, ¿no? ¿De acuerdo? El tema de la edad, pues ya sabéis que va a ser 67, era 65, y vamos camino ya de los 67, y bueno, ya hay por ahí amenazas de que pueda seguir subiendo, incluso hasta los 70. De hecho, hay algunos países que ya están en ello, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, o sigues trabajando o complicado, ¿no? En muchos casos para poder cobrar el 100% de la pensión pública. Esto es un poquito más técnico, pero bueno, al final el efecto tendrá sobre todo efecto a la hora de las pensiones futuras. Digamos que no hay una garantía de tener una pensión más alta en el futuro a pesar de que hay una subida de las cotizaciones. ¿De acuerdo? Y luego esta cuota de solidaridad a los salarios altos, que bueno, que al final, como digo yo, pues si tienes la posibilidad, pues contra menos cotices probablemente mejor en cierto modo, porque si cotizas por la base máxima o cotizas mucho, caso por ejemplo los autónomos que coticen mucho, probablemente pues una parte importante va a ir a pagar pensiones no contributivas o pensiones bajas. ¿De acuerdo? Em, Aquí tengo la 5 y 6. Pero bueno, aquí otra penalización y en algunos casos, pues jubilarse 1 o 2 años antes puede llegar a costar con estos cambios, ¿vale? Son cambios en los coeficientes reductores, pero bueno, para que os hagáis una idea, eh, sin entrar en el detalle, puede llegar a ser hasta un 18% de la pensión, ¿de acuerdo? El jubilarse un par de años antes. Em, y vamos a terminar con algunas, como es por ejemplo la revalorización con el IPC, que mucha gente últimamente, los que cobran pensión actualmente, pues están muy contentos, pero realmente la probabilidad es que eso no sea, como digo, sostenible, ¿de acuerdo? Y que se pueda revisar en el futuro, ¿de acuerdo? Eso está lógicamente abierto, no hay ninguna garantía de que esto vaya a continuar en el futuro. Y bueno, luego está Europa, que cada vez exige, yo creo que menos, y eso es uno de los problemas que tenemos en Europa y en España, pero bueno, ahí tenéis algunas de las exigencias, ¿no? En principio, lo que viene por parte de Europa, que es ampliar el periodo de cálculo, como os decía, incluso podría ser hasta toda la vida laboral, la tasa de sustitución, que yo creo que ya sabéis, que España es súper generosa a día de hoy en las pensiones públicas, en el sentido de que más o menos la tasa de reemplazo, que se llama sustitución del último salario, es decir, tu último salario y cuánto cobras de pensión es del 80%, es decir, tu pensión actual, en promedio, siempre estamos hablando, es del 80% del último salario. Para que os hagáis idea, en Reino Unido es el 30%, ¿eh? En algunos de los países más ricos de Europa Central es el 50%. Y bueno, pues ahí creo que va a haber una presión también. Y bueno, todos estos ajustes que estamos viendo van camino precisamente de recortar esa tasa de sustitución. Y ahí os hago un resumen, ¿de acuerdo? De todas estas medidas civilinas que van a continuar, ¿vale? Esto va a ser, vamos casi a una por año, pero yo creo que, como habéis visto, los números son preocupantes. Estamos en una expansión económica clarísima, no de renta real, desgraciadamente, no de productividad y de renta real. Eh, no están subiendo los salarios más que la inflación, pero sí de número de contribuyentes, ¿no? Están viniendo sobre todo muchos inmigrantes para cubrir puestos de trabajo que se están generando en sectores de poco valor añadido, con poca contribución, pero bueno, eso está ocurriendo, por lo menos se está notando en los ingresos de la seguridad social. Aunque cada persona contribuya poco, porque son salarios bajos en general, en promedio, pero bueno, es una buena noticia. Pero imaginaros, y llegará, porque esto es cíclico, que vengan momentos económicos pues más complicados, ¿de acuerdo? Pues el agujero rápidamente será más grande.
Bueno, eso creo que he sometido suficiente miedo. Esto no muchas veces acusa eh, al sector financiero, y probablemente es cierto que meten miedo con el objeto de ganar dinero ellos, porque si yo os meto miedo ahora estáis pensando, ostras, pues sí, tengo que comprar, tengo que tener una pensión privada, tengo que tal. Entonces, bueno, compro fondos de pensiones o fondos de inversión y generas comisiones de gestión, ¿no?, de esos fondos para el sector financiero. Y muchas veces las comisiones son altas, excesivas, eso es evidente, ¿de acuerdo? Pero no confundamos el que efectivamente haya un interés del sector financiero, las aseguradoras, los bancos, etcétera, en que crezca el ahorro privado, no quiere decir que no tenga sentido, ¿de acuerdo? A lo mejor lo que tenemos que hacer, y os voy a comentar al final, es cómo hacerlo bien, ¿de acuerdo? Para no dejarse mucho dinero en comisiones y obtener unas buenas rentabilidades para crearse una buena pelota para la jubilación o, como digo ahí, para vivir la vida loca, ¿de acuerdo? Porque cada vez somos más activos, se supone, más jóvenes, los 50 son ahora los 40, los 60 los 50, bueno, ya sabéis. Eh, Vamos a ver un poquito cómo crearte un ahorro para la jubilación, que realmente es que es muy sencillo, ¿vale? Yo creo que lo importante es que um, si os explicara en detalle por qué esto que os voy a decir ahora es verdad, me pasaría aquí horas. Entonces ya no sería media hora, ¿de acuerdo? No, en media hora nos podría dar una masterclass, ¿de acuerdo? De cómo crearte un ahorro para la jubilación de manera eficiente. Bueno, pero ese research, si queréis, lo podéis hacer vosotros. Si seguís a Smart Bolsa, lo publicamos muchísimo contenido, tenemos una academia, diccionario, un blog, y precisamente podemos entrar en detalle para que veáis que esto que os estoy contando aquí, podáis constatar vosotros que no es publicidad gratuita, sino que son certezas, ¿de acuerdo? Luego hay interpretaciones, pero lo que os pongo aquí son certezas. Y la primera es que el ahorro en público en general y para el público también sofisticado y profesional, el mejor ahorro que existe es en fondos de inversión. Esto que llamo UCIT, porque son regulados europeos, con liquidez diaria, que tienen claras ventajas fiscales, ¿de acuerdo? Una de ellas, muy conocida, es el traspaso, y tiene otras ventajas. El fondo de inversión, que es el fondo de inversión que se comercializa en general en España, el producto UCIT, pues tiene liquidez diaria, es decir, tú puedes disponer de tu dinero en cualquier momento, y tiene un montón de controles. No ha habido ningún desfalco, ¿vale? Con los fondos de inversión. Ahí siempre está el dinero. Quiebra el banco, no pasa nada. Tú estás invertido en un fondo de inversión que a su vez tiene bonos y acciones de compañías que sean, y aunque quebrara el banco, aunque quebrara la sociedad de valores, da igual. Ese dinero está en el fondo de inversión y hay un montón de controles, y por eso nunca ha pasado nada con los fondos de inversión. Y luego tienen una ventaja de diversificación, ¿de acuerdo? Hay unas normas, por ejemplo, pues en acciones, pues no pueden tener menos de 25 acciones, ¿de acuerdo? O sea, una diversificación mínima, y la mayoría están mucho más diversificados, es decir, no están poniendo todos los huevos en una cesta, siempre una amplia diversificación por tema regulatorio, que está claro que al final tiene un impacto muy positivo. Luego los planes de pensiones, tenemos algún contenido en la web, en Smart Wars, en el blog y en la academia, que os invito a leer. Pero los planes de pensiones, pues bueno, tienen claras ventajas también fiscales, ¿de acuerdo? Está claro que es uno de los pocos opciones que hay hoy en día para desgravarse. Desgraciadamente, esto es incomprensible, pero bueno, en el caso de individuales, era 8.000 euros al año, te podías desgravar un 15%, y ahora pues la aportación que es sujeta a desgravación en caso, por ejemplo, de los planes de pensiones individuales, solo es de 1.500 euros anuales, ¿de acuerdo? Que a todas luces pues es en principio un ahorro insuficiente, pero bueno, por lo menos en ese importe el plan de pensiones es un producto de nuevo, con montones de controles. Nunca ha habido ningún problema con ningún plan de pensiones. Pueden subir o bajar más dependiendo de los activos en los que inviertan, pero el plan de pensiones es de nuevo un producto súper seguro, súper diversificado, súper regulado. Y luego la liquidez, pues bueno, es verdad que el plan de pensiones eh, tiene, se queda valor liquidativo diario, es decir, que a precio todos los días, pero bueno, es un producto
un producto que en principio está orientado a la jubilación y en principio pues hay un plazo de 10 años en el que no puedes tocar el dinero, aunque hay supuestos, si realmente lo necesitas, hay diferentes supuestos en los que sí lo podrías tocar si realmente lo necesitas, ¿no? Pues para una hipoteca o tienes algún problema de salud grave y podrías retirar el dinero si realmente lo necesitas. Y ese es el el producto, ¿de acuerdo? Es sin lugar a dudas el producto más seguro en todos los sentidos, el fondo de inversión y los planes de pensiones. La otra gran, en mi opinión, norma es, o en mi opinión, o en la opinión de todos los que estamos en este sector, es la aportación regular. Creo que nadie está en contra de ello. Es un hecho comprobado que lo mejor es hacer una aportación regular a un plan de ahorro, sea de fondos de inversión, de planes de pensiones, mensual probablemente es lo mejor, que como que tiene otros gastos mensuales, pues esto es una inversión mensual que haces en tu ahorro privado de futuro, ¿de acuerdo? Y la aportación regular te permite, hay muchas estadísticas, pero te permite eh, obtener un precio medio, un ahorro silencioso, que se suele decir, lo que vas dando cuenta, vas acumulando y a lo largo del tiempo, pues al final te haces con una pelota de dinero interesante dependiendo de lo que hayas aportado. El tercer punto, que a lo mejor pueda ser más polémico, porque hay mucha gente que le cuesta el tema de la bolsa, es, cuando estamos hablando de largo plazo y de jubilación, es realmente tanta bolsa mundial como aguante el cuerpo, ¿vale? Lo de como aguante el cuerpo pongo porque hay gente que tiene problemas con la volatilidad que tiene la bolsa, ¿no? Estos días, por ejemplo, está cayendo, que si Nvidia, que siga algo la bolsa, tal, que si las tecnológicas americanas, que si están muy caras, etcétera, que si hay una burbuja, bueno, esto siempre llevamos así de 150 años, ¿no? Pero la bolsa al final, y hay un webinar anterior de junio que os invito a ver, es la inversión más rentable. Ser accionista es lo más rentable siempre que compremos, digamos, acciones de todo el mundo, totalmente diversificado. Somos accionistas de todo. Estoy mirando, pues no sé, soy accionista de IBM, soy accionista de Samsung, soy accionista del coche que veo ahí por la ventana, de Toyota, soy accionista de Amazon que acabo de comprar. Es accionista de básicamente casi todas las compañías del mundo. El ser accionista es lo más rentable que existe y es verdad que la bolsa es volátil, pero para periodos largos de 10 años, pues prácticamente tienes garantizada una rentabilidad positiva que no, si nos atenemos a la historia y a lo que ganan las empresas en promedio siempre, pues son rentabilidades anuales del 7-8% en periodos largos, que es una rentabilidad claramente por encima de la inflación y que te ayuda a, bueno, pues que a lo que hayas aportado crezca, ¿de acuerdo? Claro, hay gente que lo lleva mal, el tema de la volatilidad en corto plazo que tiene las acciones y bueno, si no es capaz de pegar ojo, pues está claro que tiene que ajustarlo, ¿de acuerdo? Pero en mi opinión, y en la opinión creo de toda la gente que está en el sector, o la mayoría de la gente que está en el sector, la mejor inversión son las acciones siempre que sean totalmente diversificadas, ¿no? No jugándotela a unas pocas acciones o a un país concreto, al IBEX español, no tiene ningún sentido. Hoy en día esas cosas, te compras las acciones de todo el mundo. Y luego el cuarto punto, que es de matemáticas, de parvulario, como suelo decir yo, es pagar pocas comisiones, ¿de acuerdo? Esto es inverso a tu rentabilidad, está claro. Si pagas un 2% de comisión anual, en lugar de, digamos, un 1, pues es un 1% más para el banco, la aseguradora, la gestora, lo que sea, y un 1% menos para ti, ¿de acuerdo? Ceteris paribus, pues esa es la situación de las comisiones. De hecho, no sé si me voy a atrever porque bueno, por cierto, tenemos, antes de intentar algo, para que lo veáis visualmente, tenemos una calculadora de interés compuesto, ¿de acuerdo? Con varios supuestos de rentabilidad, para, por ejemplo, temas más conservadores, si el tema de la bolsa te resulta más complicado de gestionar o de entender, y con rentabilidades, como menciono, del 7-8% también, puedes hacer cálculos de lo que es la aportación pues, regular, de un importe, y te va a calcular cuánto es el dinero que tendrías al final del periodo.
y como veréis, pues creo que es muy interesante y os invito a utilizar la calculadora de interés compuesto de Smart Bolsa que está disponible en la web. Antes de entrar en un ejemplo concreto que sí me gustaría mostrar, que me va a suponer quitar aquí la presentación, esperemos que funcione bien, y mostraros algo en pantalla en la web. Errores típicos, ¿vale? Hemos hablado de los 4 fundamentos que tienen poca o ninguna discusión. Pero luego también hablar de errores creo que está bien, ¿no? Y es el error, sobre todo creo que hay un error enorme en el tema de las pensiones que he visto a lo largo de mi carrera y que hablándolo con los colegas del sector, pues estamos todos alineados porque es un tema también de números muy evidente, que es invertir algo que va a largo plazo, pues estar en productos que están orientados a corto plazo, como depósitos a un año o fondos de bonos de renta fija a corto plazo, que efectivamente, como pongo ahí, sus rentabilidades estimadas, pues un rango, pero en este tipo de productos se puede más o menos predecir una rentabilidad aproximada, ¿de acuerdo? Pues son rentabilidades proyectadas reales negativas, es decir, que te estás garantizando que vas a perder poder adquisitivo tu ahorro. Un producto que a lo mejor, pues no sé, un dinero que vas pues, por lo mínimo a lo mejor a 10 años, 15, incluso más, 20, pues qué sentido tiene estar invertido en cosas que están orientadas a corto plazo con rentabilidades proyectadas reales negativas. ¿De acuerdo? Yo ahora voy a hacer un ejemplo, voy a dejar de compartir la presentación. Me voy a ir a la web, espero que se pueda ver, ya estoy en la web. Ahí voy a volver a compartir, vamos a ver. Sí, esto es una página web que está muy bien, se llama fundinfo.com, fundinfo de información de fondos, y la podéis poner en español si queréis, está en inglés, pero también se puede poner en español. Y es información gratuita sobre fondos de inversión, tienes las fichas, documentos, y está muy bien, ¿de acuerdo? Hay otra página web también que está muy bien, que es Morningstar, también es una web buena de información, digamos, pública, de información sobre fondos de inversión y planes de pensiones. Bien, pues aquí yo cojo un fondo, podría haber cogido otro, de una gestora internacional que se llama Pictet, que es bastante conocida y que hay muchos inversores hoy en día que tienen fondos de Pictet y de otras gestoras internacionales. Estos fondos están registrados a la venta en España, se cualifican para el traspaso, la ventaja fiscal del traspaso, etcétera. Son liquidez diaria, etcétera. Son productos UCIT que mencionaba antes. Bueno, pues esto es un fondo que invierte en bonos a corto plazo. ¿Vale? Esto es lo que hace mucha gente. A veces con fondos domésticos, ¿vale? De fondos de las gestoras pues, de Santander, de BBVA, de Caixa. Y hay muchísimo dinero invertido ahí que está a años y qué sentido tiene invertir en bonos a corto plazo con cupones o rentabilidades muy bajitas, que por tanto tu rentabilidad proyectada es muy bajita, ¿de acuerdo? Pero es que en el tema de las comisiones tiene un impacto muy importante. Voy a ver si os lo enseño aquí, creo que se ve, es la rentabilidad, aquí tenéis, estos son las rentabilidades a diferentes periodos, pero voy a subir arriba para que, creo que para que se vea, ¿vale? Estoy aquí en una pestaña de rentabilidad, performance en inglés, bueno, rentabilidades a un mes, ¿vale? El último mes hasta el 31 de octubre, 3 meses, 6 meses, un año, 3 años y la última columna 5 años. Voy a bajar al ejemplo de este fondo de bonos a corto plazo, ¿vale? Son más bonos seguros, por tanto, son bonos de empresas muy sólidas que el riesgo pues, no te van a dejar de pagar. Tus cupones y tu principal al fondo en este caso, y tú como inversor vas a recibir esa rentabilidad. Déjame ir aquí a Pictet. Bueno, pues esto es un fondo, como digo, de bonos a corto plazo, de bonos de calidad con una rentabilidad proyectada baja. Por ejemplo, pues a un año ha conseguido un 2 y pico, que bueno, está mejor que un depósito a plazo, por supuesto, ¿vale? Pero aquí tenéis rentabilidades, esto es la columna de un año. Pero ahora quiero que veáis el efecto de las comisiones en este tema de los fondos y los planes de pensiones y cómo de importante es. Y se ve muy bien, por ejemplo, en estos ejemplos de fondos conservadores, digamos,
que tienen rentabilidades proyectadas relativamente bajas. Bien, pues los fondos, esto hay mucha gente que no lo sabe, tienen clases. El mismo fondo, es la misma cartera de inversión, pero digamos hay clases. O sea, en los fondos también hay clases, como en la sociedad. O en las sociedades antiguas, de luego había clases. Y en la presente creo que también. Bueno, pues las clases lo que marcan, sobre todo, varias cosas, pero sobre todo es el nivel de comisión de gestión, ¿vale? Lo que te detraen de comisión de gestión todos los años eh, por gestionar esa cartera de bonos, ¿vale? Que al final es de lo que se trata el fondo, una cartera de bonos que un equipo profesional invierte por ti. Bien, pues aquí tenéis letritas, ¿vale? A7, no sé qué, F, I, bajamos, y más Is y Jotas, o sabéis que es una locura, Ks, Ps, Rs. Fíjate que cómo complicamos el sector para que estéis perdidos y así os cobren más comisiones. Bueno, pues eso es locura. Y sigo, ¿vale? Y F y tal, y en divisas, bueno, hasta ahí, y aquí paro, en el F, en la letra F en dólares. Bueno, vamos a ver si lo veo yo porque tengo que moverlo, si no, a ver. Quería que vierais la rentabilidad de este mismo producto, ¿vale? La clase J, que es la de comisión de gestión, baja, ¿de acuerdo? Y esto es la R. Es el mismo fondo, las mismas inversiones, el mismo riesgo, pero este tiene una comisión de gestión muy baja y este tiene una comisión de gestión muy alta. Este R es de retail, a los minoristas os pegan, a muchos minoristas, pues os pegan un buen palo. Y los fondos de este estilo de los bancos españoles, típicos, de los Santanderes, BBVAs y Caixas, la realidad es que tienen comisiones de gestión, pues como este fondo de Pictet, la clase R, incluso más altas. Pues mirad, al cabo de 5 años, la rentabilidad, esto es la rentabilidad, fijaros, es prácticamente el doble. Es decir, el ir detrayendo mayor comisión de gestión ha supuesto que aquí, por lo menos, después de 5 años, pues tengas un 8%, ¿de acuerdo? Y aquí, después de 5 años, no llega ni al 5% de rentabilidad, ¿de acuerdo? Poco pues más grande un 1 y aquí, pues un 2 o cerca. Pues una diferencia importante, muy importante. En el largo plazo, y esto cada vez, si nos vamos a los 10, 15 años, eso va aumentando cada vez más. Por tanto, muy importante el tema de las comisiones. Y bueno, creo que me he pasado de tiempo, estoy a punto de terminar. Creo que había también una pregunta, voy a compartir otra vez la presentación. Antes de entrar en la pregunta, que creo que había, no sé si hay alguna más, bueno, un poco comentaros que además los fondos de inversión, los planes de pensiones, tienen una ventaja, hablábamos del traspaso y los traslados, y es que funcionan bien. En España, digamos, si ya tienes un plan de pensiones en otro sitio, un fondo de inversión que no sea Smart Bolsa, tienes la posibilidad de pasarlo a Smart Bolsa de una manera sencilla, ¿de acuerdo? Simplemente se solicita en la entidad, por ejemplo, en este caso de la gestora a la que asesora Smart Bolsa es Caser, para del grupo Helvetia, del grupo suizo Helvetia. Bueno, pues el traslado se ocupa todo la gestora de destino, en este caso sería Caser, con la gestora de origen, ¿de acuerdo? Y bueno, funciona bien, pasan unos días, pero todo esto funciona bien, es decir, que hay libertad, ¿de acuerdo? En otros países no es tan fácil, y eso, pues bueno, es algo que funciona. No solamente la recaudación de impuestos, sino también el tema de los fondos y planes en España, pues funciona bastante bien, ¿de acuerdo? Y, y nada, lo último, quería terminar, que lo importante es no tener miedo al tema de las inversiones, formarse un poco y hacer una planificación inteligente de la misma, ¿de acuerdo? Y si uno va a largo plazo, pues los resultados seguro que van a ser buenos. Pueden ser mejores o peores, hay cosas que no son controlables, pero serán buenos, ¿de acuerdo? Y por mi lado, creo que tengo alguna pregunta por aquí. Cuando recuperas tu pensión, ¿cómo tienes que tributarlo? ¿Cómo te afecta a tu IRPF? Bien, es una
pregunta típica, tenemos un artículo sobre ello. Lo puedo incluir a lo mejor en la presentación que compartiremos con los asistentes después del webinar, pero básicamente tiene sentido recuperarlo en rentas, ¿de acuerdo? Porque es verdad que si lo recuperas de golpe, imagínate que has acumulado 100.000 euros y lo recuperas los 100.000, va a tu IRPF de ese año donde lo recuperas, la cantidad, y obviamente va al tipo máximo y te hace un buen agujero y te lleva un montón de tu ahorro, ¿no? Por tanto, pues es un punto también orientado el plan de pensiones concretamente a bueno, a la jubilación y a tener una renta, ¿no? Que complemente tu pensión pública. Y la otra pregunta que tengo es, ¿qué comisión de gestión? Ah, de acuerdo, que lo decías antes, tiene el plan de Smart Bolsa. Bueno, en total, el asesoramiento más Caser por gestionar el fondo y más nuestro asesoramiento es un 0,75 anual. La mayoría de los productos de, de planes de pensiones de bolsa pues van todos a la comisión máxima, que es un 1,5, el doble, ¿de acuerdo? La gente hay una comisión máxima legal que no se puede subir de ella. Antes era 2,25 y ahora mucha gente cobrando 2,25, todavía más, pero ahora es 1,5. Pues bueno, casi te ahorras un punto anual y eso al final, como hemos visto antes, puede ser mucho dinero, ¿eh? Un anual después de 10, 15, 20 años es enorme la cantidad. Eso en la calculadora también lo podéis calcular en la calculadora Smart Bolsa. Y bueno, creo que me he pasado bastante, de hecho, no ha sido media hora, ha sido más como 45 minutos. Gracias a todos por asistir al webinar. Compartiremos con vosotros la grabación, pues si no la habéis visto bien o pues queréis compartirla con alguna persona y también la presentación. Bueno, buenos días a todos y buen fin de semana.